Gracias. Efectivamente, como lo dijo don Juan Luis, estamos preparados para votar hoy mismo. Vamos a hacer uso de la palabra porque es importante que varios compañeros demos nuestros criterios y puntos de vista, pero sin lugar a dudas podremos votar minutos antes de las 6 de la tarde. Volviendo a hablar de temas presupuestarios, hay que ver el contenido y lo que hay detrás de los presupuestos. Con ocasión de la discusión del presupuesto ordinario de la República, comentaba este plenario que no hay ningún almuerzo que sea gratis. Al final, alguien está pagando esa cuenta. Cuando estamos en una discusión de un presupuesto, hoy el extraordinario, que es el que vamos a proceder a votar, el sábado el presupuesto ordinario, alguien paga la cuenta de esos presupuestos. En el caso del presupuesto ordinario, con una necesidad de endeudamiento de casi el 50% para poder cubrirlo, significa ni más ni menos que lo que se va a desarrollar es un proceso de endeudamiento interno. ¿Y qué es lo que se hace cuando un país se endeuda? Se está hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Porque esas deudas que ahora se van a venir a contraer para gastar en este año o en el año 2015, se van a tener que pagar y le corresponderá a las futuras generaciones pagar ese endeudamiento. El endeudamiento además tiene la obligación de reconocer el costo del dinero, el costo de ese endeudamiento, que es lo que se conoce como la tasa de interés o el servicio de la deuda. Ese endeudamiento más esa tasa de interés tendrá que ser pagado por las futuras generaciones. ¿Qué sucede cuando estas generaciones que están a la vuelta de la esquina, porque ya hablamos de un endeudamiento del 50%, qué es lo que va a suceder cuando estas generaciones tengan que venir a desembolsar los dineros para hacerle frente a esas deudas? Que se van a dejar de cubrir los gastos ordinarios y necesarios para que el país funcione, más las inversiones. Y óigase bien, más las inversiones. ¿Y por qué es así? Porque como lo dije el sábado pasado, cuando comparamos esto con el caso de una familia, si a la familia no le alcanza el dinero, lo primero que hace es cortar las inversiones. Si esa familia iba a pintar la casa o iba a construir una nueva habitación para estar más cómodos, si el dinero no alcanza para cubrir las necesidades básicas, no se va a construir esa nueva habitación, no se le va a hacer el garaje al carro para tener el carro bajo techo, o no se va a pintar la casa. Eso exactamente, si lo traducimos al Estado, significa ni más ni menos que no vamos a ver la construcción de nuevas obras de infraestructura, no vamos a ver más escuelas, no vamos a ver más hospitales, no vamos a ver inversión en programas de investigación y desarrollo. Y el país que no investiga y no busca la investigación y el desarrollo es un país que no progresa, porque es un país que va hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, cuando aprobamos un presupuesto de la República que es deficitario, no solo estamos hipotecando los dineros de las futuras generaciones, sino que estamos recortando la inversión pública que el país no va a poder desarrollar porque no tiene recursos con qué hacerlo. Pero si además el país requiere de generar mayor producción, si se trata de generar mayores ingresos, porque los ingresos que lleva el padre y la madre no alcanzan, es a lo que se recurre a sacar a los hijos de los programas educativos y ponerlos a que se vayan a trabajar. Y cuando se saca a los hijos de la educación y se les manda a trabajar, se está condenando a esos muchachos a que no tengan una mejor calidad de vida en el futuro. Porque la educación es la llave que abre la puerta a las oportunidades y la educación es el movilizador social por excelencia. Si hay un niño que nace en condiciones de pobreza, la única forma de garantizar a ese niño que no crecerá y vivirá pobre es los programas de educación que permitan darle una preparación, una capacitación para que tenga mejores condiciones de vida
gracias a que podrá buscar mejores trabajos en el futuro que van a significar mejores ingresos. Entonces, volviendo a la comparación de la familia y el Estado, así como esa familia recurre entonces a sacar al niño de la escuela o del colegio, al joven del colegio, el Estado costarricense lo que va a hacer es ir cerrando esas oportunidades de los programas de inversión social e ir cerrando esos programas que pueden promover y facilitar la movilidad de las personas, porque va a ser tan escasa la condición de ingresos frente a los gastos, como ya lo es de por sí hoy en día, que lo que se va a poder cubrir en un principio y ni siquiera después es el pago de las necesidades básicas del Estado. Pero como el endeudamiento crece, llega un momento en que ni siquiera para pagar las deudas y el gasto ordinario del Estado podremos tener recursos. Y es ahí en donde entonces, como ha sucedido en otros países, vemos que las pensiones se dejan de pagar. Vemos que el Estado empieza a trazar el pago de las obligaciones básicas. Y eso es casualmente lo que los diputados del Partido de Liberación Nacional, de manera unánime, quisimos evitar con la votación y aprobación del presupuesto ordinario altamente deficitario que se presentó a consideración del Congreso y que fue votado el sábado de la semana pasada. Ahora bien, volviendo a este tema de que no hay almuerzo gratis, si analizamos la forma en que se va a pasar la cuenta de ese almuerzo, tristemente el resultado al final va a recaer en las familias y en los sectores más necesitados de la sociedad costarricense. Como lo decía anteriormente, en política usualmente hablamos con la demagogia de que hay que ponerle impuesto a los ricos y que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres. Lo que pasa es que los ricos pagan como ricos, pero cuando el pobre paga como pobre le están quitando lo poco que tiene y lo están dejando en condiciones por debajo de la línea de pobreza. Porque no es cierto que nosotros desarrollamos programas que exoneran y eliminan de que estos sectores se vean afectados por el costo de nuevos impuestos. Pero más allá y antes de que lleguemos a nuevos impuestos, tenemos el riesgo del más terrible e injusto y regresivo de todos los impuestos, que es la inflación. Cuando los precios vayan a aumentar producto de un presupuesto deficitario, vamos a tener entonces que la consecuencia normal en la economía del país va a ser un incremento en los precios que hoy pagamos los consumidores en Costa Rica. Y los sectores que no tienen la capacidad de pasar ese aumento de precios, que no tienen la capacidad de trasladárselo a otros, que no tienen la capacidad de que se los compensen, son precisamente los sectores más pobres de la sociedad costarricense. La inflación es el castigo más fuerte a los sectores pobres de cualquier sociedad, porque la inflación no tiene capacidad de poder asumirla y de poder enfrentarla a los sectores populares, como sí lo tienen los sectores más acomodados de la sociedad. Si a las familias ricas les suben el precio de los carros, pues gastarán más y ahorrarán menos, pero igual van a cambiar su vehículo. Pero si los precios aumentan, los obreros y los grupos campesinos de mayor nivel de pobreza no tienen a quién pasarles a cuenta, sino que ahí es donde vemos como año con año entonces empieza a aumentar el número de pobres en Costa Rica, porque vamos a ir promoviendo que muchos que hoy en día están por encima de la línea de pobreza empiecen a quedar por debajo de la línea de pobreza y constituyan esa triste y terrible cantidad de costarricenses que no tienen las necesidades básicas para poder vivir dignamente. Y si seguimos en la cadena hacia abajo, vemos cómo entonces la pobreza extrema además aumenta. Pobreza extrema que el programa de gobierno del Partido de Liberación Nacional establecía en sus propuestas que en los 4 años de la administración, en caso de que hubiéramos ganado las elecciones, nuestra meta era erradicar la pobreza extrema en Costa Rica. Propuesta que también hizo este gobierno
pero que a la hora de presentar el Plan Nacional de Desarrollo, sorpresivamente ya le dice a la sociedad costarricense que la meta de la administración Solís Rivera es reducir la pobreza extrema al 50% y no en su totalidad como se habló en campaña. Probablemente otro ejemplo más de eso que el presidente don Luis Guillermo Solís ha denominado que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Sin embargo, si hubiera tomado la propuesta del programa de gobierno de Liberación Nacional y que está ahí, e invito a las autoridades del Poder Ejecutivo a que la lean, podríamos todavía a tiempo reducir la pobreza extrema en Costa Rica. Pero entonces, volviendo al tema de los presupuestos, cuando estamos dando pasos como el que hemos dado, lo que estamos en este momento es promoviendo un castigo que no merecen los sectores populares de Costa Rica. Estamos promoviéndole una sanción a los sectores más pobres que no tendrán cómo poder salir ni sacudirse de ella, porque el efecto adicional es que los programas sociales no van a poder tener los contenidos necesarios para poder cubrir las necesidades en aras de llegarle a estos sectores. Entonces, volviendo a qué es lo que va a hacer el gobierno, y es lo que ya se nos ha dicho porque lo han adelantado, es buscar presentar en los próximos días un proyecto de ley para convertir el impuesto de ventas en un impuesto del valor agregado, que además va a cubrir los servicios que hoy no están cubiertos por los servicios. ¿Qué significa cubrir los servicios? Que cuando se habla de educación, cuando se habla de salud, se va a tener que pagar también un impuesto de ventas como se paga hoy con la venta de bienes. Sigo con mi tiempo, señor presidente, a partir de este momento. Les decía entonces que como el gobierno va a necesitar recursos para poder obviar esos gastos que fueron aprobados, lo que el gobierno está diciendo que va a hacer, y es lo que hoy ha reiterado el ministro de Hacienda, don Evo Fallas, es mandar un proyecto de aumento del impuesto de ventas, de convertir el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado. Eso quiere decir que hoy todos los servicios que están exonerados del impuesto van a tener que empezar a pagarlo. El que va donde el médico, cuando paga la factura del médico va a tener que pagar el impuesto de ventas. Igual como cuando hoy en día va y compra cualquier artículo, paga el impuesto de ventas. El que va donde el abogado tendrá que pagar el impuesto de ventas. El que va y paga el recibo de la educación en la universidad, en el colegio privado, va a tener que pagar el impuesto de ventas. Y estos impuestos de ventas o de valor agregado golpean más a los sectores populares y medios de la sociedad que a los sectores altos. Son, como lo estaba diciendo el sábado pasado, los impuestos regresivos. Y hay impuestos que son progresivos y otros que son regresivos. Se define el impuesto progresivo aquel que castiga más al que más tiene, y el regresivo aquel que castiga más al que menos tiene. Si hay algún profesor de finanzas públicas, probablemente criticará una definición tan sencilla, pero aquí no estamos en una clase, en un aula, sino tal vez explicándole llanamente a la gente de qué se trata. Eso quiere decir que el efecto que va a tener el impuesto del valor agregado sobre una persona de escasos recursos va a ser muchísimo más alto que el que va a tener sobre una persona de ingresos altos. ¿Y por qué? Porque las familias más pobres, su presupuesto prácticamente alcanza, cuando alcanza, para llenar las necesidades básicas. Entonces eso quiere decir que prácticamente el 100% de lo que está gastando está siendo cubierto por el impuesto del valor agregado, o impuesto de ventas como se llama hoy. Mientras que las familias ricas gastan mucho menos con respecto a lo que reciben, y aunque van a pagar un impuesto con la misma tasa, el nivel de ahorro que obtienen es tan grande, y el ahorro, como el ahorro no paga impuesto al valor agregado, entonces mucha parte o la mayor parte de su ingreso no paga impuesto, mientras que casi el 100% del ingreso de la persona pobre va a pagar el impuesto. Por eso es que es un impuesto regresivo. Y lo que nos está diciendo el gobierno de la República es
que para poder gastar lo que fue aquí autorizado en el presupuesto ordinario, ahora vamos a ir a ponerle un impuesto a esas familias pobres, a esos sectores medios de la sociedad costarricense que van a ser los más afectados con esta propuesta. Y aquí debo decir que no termino de sorprenderme de ver que el Frente Amplio respaldara un presupuesto deficitario, porque la primer consecuencia que va a tener esto, diputado Vargas Varela, es que va a venir a ponérsele ese impuesto a las familias más pobres para que el gobierno pueda seguir gastando. Y eso definitivamente es avanzar hacia una sociedad en donde vamos a estar promoviendo una mayor desigualdad. Se habla de que después vendrá un impuesto, una modificación al impuesto de renta. Como lo indiqué la semana pasada, ¿por qué se privilegia el impuesto de ventas? Porque si hoy se aprueba la ley, mañana se cobra el impuesto. Mientras que en el impuesto de la renta, si hoy se aprueba la ley, eso va a afectar los ingresos que se generen en el año 2015 y que serán los que van a pagar el impuesto en el año 2016. De tal manera que si lo aprobáramos hoy, los efectos los estaríamos viendo probablemente hasta el 15 de marzo del año 2016. Y como no vamos a aprobar ese impuesto en estos días, sino que lo vamos a aprobar en caso de que se llegara a aprobar en el año 2016, los ingresos estarían viéndose cerca del finales del 2017 o del 2018. Eso sobre la eventualidad de que al final los impuestos llegaran a aprobarse. Es por esto, queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros diputados, que nosotros nos opusimos a promover un presupuesto que tuviera un nivel de déficit como el que presenta el presupuesto ordinario de la República. Y por eso abogábamos por recortar el gasto, porque si se gasta menos, el gobierno tendrá que endeudarse menos y un ajuste en los impuestos podrá permitir salir adelante sin necesidad de tener que correr con un recargo sobre el impuesto al valor agregado. Tan grave es la situación que hemos visto al gobierno cambiar de opinión en este periodo ya varias veces. La primera definición hace 1, 2 o 3 meses. No vamos a aumentar impuestos antes de los 2 años. La segunda definición, sí vamos a traer un proyecto de ley para cambiar el impuesto de ventas por un impuesto al valor agregado y lo vamos a llevar a servicios, pero no vamos a aumentar la tarifa. Tercera posición del gobierno ante la visita del Fondo Monetario Internacional. Sí vamos a aumentar los impuestos antes de 2 años, sí vamos a ir con un proyecto de ley para convertir el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y sí vamos a aumentar la tarifa para que pase del 13 al 15%. Y eso fue lo que el gobierno le propuso y le planteó al Fondo Monetario Internacional a la reciente misión que visitó Costa Rica hace pocas semanas. ¿Cómo es posible que un gobierno cambie tan rápido de opinión en tan poco tiempo? Que tengamos 3 propuestas distintas en los 6 meses que lleva esta administración. Pero lo más grave de todo es que no solo ha cambiado de opinión con respecto a la parte de los ingresos, sino también con respecto a la parte del gasto. Al Fondo Monetario Internacional se le dijo que se iba a reducir el gasto público para hacer un ajuste vía ingresos, impuestos, y otro ajuste vía gastos, reduciendo el presupuesto de la República. Y que se buscaría un ajuste para que entre ambos llegaran a 4 puntos del Producto Interno Bruto, en donde 2.50, 2.75 fuera vía ingreso y 1.25, 1.50 fuera vía ajuste del gasto público. Eso se le dijo al Fondo Monetario Internacional hace pocas semanas. Y yo los invito a que revisen los periódicos. En la conferencia me preguntan que si hay quórum. Me dice el presidente que si hay quórum. Sí, señor diputado, tenemos quórum. Sí, diputado Vargas Varela, tenemos quórum. Le agradezco su preocupación porque el mayor número me escuche. Muchas gracias. Le decía que el presidente y el ministro de Hacienda también le dicen
al Fondo Monetario Internacional, vamos a ajustar el gasto, y así lo pueden ver en los medios de circulación. Y cuando viene la aprobación del primer presupuesto de la República, ni siquiera habían desempacado los señores del Fondo Monetario Internacional su equipaje cuando llegaron a Washington, y esta Asamblea Legislativa, por presión del Poder Ejecutivo, de un Poder Ejecutivo que no tiene ruta, que no tiene programa y que además no tiene palabra, aprueba un presupuesto ordinario de la República que viene ni más ni menos que con un recorte igual a cero. Repito, igual a cero, después de que se había hecho una propuesta de que vía gastos se buscarían ajustes para que pudiera ser de por lo menos el 1 al 1,75 del PIB. Es por eso que nosotros vemos el panorama económico con una gran preocupación, porque uno cree que cuando las autoridades se van del país, las del Fondo Monetario, ya todo terminó y que vendrán hasta dentro de un año, y dentro de un año veremos a ver qué cuento les metemos, pero ya no es así. La tecnología moderna hace que toda la información fluya rápidamente. Los mercados están siempre informados y no hay nada más nervioso que un billete de $100. Y ese billete de $100 que pudo haberse invertido en un bono de Costa Rica, que se va a poner nervioso viendo que se incumplen las propuestas al Fondo Monetario Internacional, ahora va a pedir una tasa de interés más alta, porque ya no es una inversión como tal, sino que pasa a otro tipo de inversiones que se llaman capital de riesgo, y en donde las inversiones riesgosas requieren una tasa de interés, una ganancia mayor. Si nosotros vamos a asumir un riesgo, esperamos entonces obtener una ganancia mayor. Si no vamos a asumir un riesgo y vamos a poner la plata en un banco, esperamos una ganancia menor, porque el riesgo y la rentabilidad se manejan de una manera absolutamente inversa. A mayor riesgo, van paralelos: a mayor riesgo, mayor tasa de interés; a menor riesgo, menor tasa de interés. Y eso lo que va a significar entonces es que todas las deudas de Costa Rica vayan a ser más caras, y que le vaya a costar más a toda la sociedad costarricense pagar ese 50% del gasto del presupuesto ordinario de la República del año 2015 que va a desarrollarse con deuda. Queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros diputados, y con esto voy terminando, en esto de aprobar presupuestos, en esto de materia de gasto público, uno puede hacer trampa, uno puede hacer discursos, uno puede buscar justificaciones, pero cuando hablamos de matemática, al final la jarana sale a la cara, porque al final, cuando se suman los ingresos, se suman los egresos, se hace la resta, el faltante es un faltante real que no acepta ningún tipo de cosmética política o de discurso demagógico. Y esos números, que son los que vamos a estar viendo nosotros dentro de un año, cuando discutamos el presupuesto de la República del año 2016, son los que nosotros, como fracción seria y además responsable, quisimos evitarle a los costarricenses, para no hipotecar el futuro de las generaciones venideras, para no seguir insistiendo en un Estado que cada día va a tener menor capacidad de ejecución de obras, para no tener un Estado que cada vez vaya a tener menor capacidad de hacer investigación y desarrollo, para no tener un Estado que cada vez vaya cortando más los programas sociales y los programas asistenciales que requieren los grupos más empobrecidos de la sociedad costarricense. Ante este panorama, nosotros no vemos que sea factible una aprobación de impuestos, porque cuanto más dinero le pongamos a un Estado que tiene y está administrado por un presidente y un ministro de Hacienda que tienen una vocación al gasto, cuanto más pongamos ahí, más se va a gastar. Si usted le pone 100, van a gastar 100. Si le pone 200, van a gastar 200. Es como cuando usted tiene un comprador compulsivo. No le soluciona el problema dándole unos recursos para el viernes negro, y así se denomina, aunque debería tener otra connotación, otra denominación. Pero si usted le da más plata a ese comprador compulsivo, no es que porque recibe más, mañana cambia y dice, ya compré todo lo que quería, ahora voy a ahorrar.
o voy a pagar deudas. No, si usted le da más plata a ese comprador compulsivo, ese comprador va a gastar más, porque está en su ADN, porque está en su fuero interno. Y esta administración lo que está diciendo es que en el ADN de la administración Solís Rivera lo que hay es una vocación al gasto, que cuantos más recursos le demos, más recursos vamos a ver en la calle. Y es por eso entonces que si no se le quiere poner un alto al gasto, tendremos que ponerle un alto al gasto reduciendo los ingresos que puedan llegar a esa canasta, para que no se tenga más dinero, para no desperdiciar más dinero. Y esa fue la visión que tuvo el Partido de Liberación Nacional de manera unánime, de votar en contra del presupuesto de la República, para habernos ido con un presupuesto que tuviera un ajuste y una reducción del gasto que evitara ese panorama tan preocupante que estamos viendo en el corto y en el mediano plazo. Muchas gracias, diputada presidenta. Me restan unos minutos. 1 minuto 7 segundos. Bueno, ya prácticamente consumí mi tiempo. Muchas gracias.